En la SAT, la tecnología y la precisión se unen para cuidar tus ojos, como merecen quienes leen, crean y trabajan con los ojos del alma. Centro Óptico La SAT, visión inteligente para mentes brillantes. Así que si como yo pasas mucho tiempo en la pantalla o leyendo, cuida tu vista con los amigos de la SAT, quienes tienen un código de descuento Merlin 2025 para obtener un 10% de descuento en tus primeros lentes. Muebles Andina, el mueble que necesitas está aquí, está al alcance de tus manos. Cotiza tu diseño a los contactos que aparecen aquí en la publicidad y no olvides decirle que vienes de mi parte, ya que hacen un trabajo maravilloso, te lo garantizo. Un monstruo que quita vitalidad a la gente con la que se cruza, te extrae la grasa, te extrae la energía y luego esa grasa es vendida hacia un ser maligno o hacia una corporación malvada que también puede ser análogo para fabricar algo de muy alta calidad y en ese trayecto ha quitado vidas. Esta historia que te acabo de decir es la del Pistaco, un monstruo mitológico de la zona rural del Perú que se cree que nace durante los años de la conquista, pero estamos hablando siglo XVI. Sin embargo, la historia del día de hoy te dice que los Pistacos volvieron durante los años 80 en medio de la barbarie de Sendero Luminoso. ¿Qué sucedió en Huamanga en 1987? Pues eso lo vamos a ver el día de hoy. Sendero Luminoso versus los militares versus los Pistacos contra Huamanga. Yo soy Merlin, atrás de esa cámara siempre estará mi gato Bigotes y esta es la biblioteca de Merlin con Felicitoshi explicándote el día en que Sendero Luminoso se enfrentó a Pistacos. A ver, primero lo primero, las fuentes. Pistacos de verdugos a sacaojos de Juan Anción. En este libro está recopilada la historia acerca de Pistacos, su naturaleza, qué cosa hacen y sobre todo el momento en el cual cruzaron líneas junto con Sendero Luminoso y el ejército. A ver, el Pistaco es una figura mitológica que, como te decía, nace desde la conquista, ya que no hay relatos de Pistacos anteriores a ellos, y se expresa lo siguiente: una persona extranjera que tiene la capacidad de extraer la grasa de la gente para poder ser utilizada después en cosas como por ejemplo la fabricación de campanas. Posteriormente dijeron que era en los ferrocarriles y así hacia adelante de acuerdo a la necesidad de la época. El Pistaco se caracteriza porque es un extranjero, no es un local, y suele darse algunas características fantásticas como por ejemplo el hecho de que pueda cambiar de forma, puede disimular entre la población y para extraerte la grasa no necesita realizar alguna cosa sanguinaria, sino simplemente a veces dicen hincarte con una agujita. Obviamente el Pistaco está dentro del universo de los seres fantásticos del Perú y a lo largo de todo el Perú recibe distintos nombres. En algunas zonas le llaman Cariciri, como en el sur del Perú, en otros lugares le dicen degollador, en la selva a algunos le llaman pelacaras, aunque el término está un poquito todavía fregadito, pero lo cierto es que a lo largo de todo el Perú existe una idea de que hay alguien que se dedica a hacer maldad a la gente para extraerle algo vital y con eso obtener una ganancia. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el relato del día de hoy? Pues este personaje aparece en momentos de extremo miedo, en momentos de extrema incertidumbre. Y es que en septiembre de 1987 se reportó algo increíble, que en Huamanga se había capturado a un Pistaco. Este supuesto Pistaco en realidad lamentablemente no lo era, ya que era un comerciante llamado Luis Guaringa Calderón de 23 años, quien fue atrapado por la población y se le acusó de ser un Pistaco. El hombre rogó y suplicó por su vida porque no lo era una persona común y corriente. Sin embargo, su final fue trágico, fue ejecutado. Y es que la gente estaba en un estado de alarma gigantesco. Hazte la idea que son los años 80, son los años de la barbarie de Sendero, y Ayacucho ya había resistido bastante. A eso le tienes que añadir también la incursión de las Fuerzas Armadas. No era un buen momento para nadie en ese lugar. Y cuando ocurren estas situaciones, pues los miedos afloran y los fantasmas retornan. Ahora, noticias de que los Pistacos habían regresado en el contexto de Sendero, al parecer se iniciaron dentro de lo que es la selva del río Apurímac y posteriormente fue ascendiendo hacia lo que es la zona de Huamanga. Y es que la gente decía que en medio de esta masacre el Pistaco había regresado nuevamente como una persona foránea, pero ya no una persona foránea del extranjero, sino una persona foránea de la región. O sea, podía ser tranquilamente un senderista o un militar. Los rumores se comenzaron a extender y existieron también algunas intervenciones más con respecto a suposiciones de personas de ser acusadas de ser Pistacos. Sin embargo, obviamente ninguna de esas intervenciones comprobó de que realmente los Pistacos habían regresado. Era simplemente producto del terror colectivo del ambiente que se vivía en estos años complicados para el Perú. Entonces, narrado este suceso, viene la pregunta del millón.
tío Merlín, ¿qué ha pasado? ¿Por qué en medio de la crisis entre Sendero Luminoso y el ejército vuelve a aparecer la figura del pistaco? ¿Qué sucedió? Pues amiguitos, aquí viene nuestra amiga, la historia y la antropología a salvar el día. Primero vamos a utilizar el siguiente libro para poder hacer la explicación correspondiente. Y ese libro, Sacaojos, Crisis Social y Fantasmas Coloniales, de Gonzalo Portocarrero, Isidoro Valentín y Soraya Irigoyen. Este libro de aquí es clave para entender por qué dentro de la población huamanguina apareció nuevamente la idea de que habían pistacos, si ese miedo quizás ya había sido desterrado hace un montón de tiempo. Y es que realmente, amigos, los miedos no finalizan, los miedos no acaban, los miedos se reinventan. ¿Me estás diciendo, Merlín, entonces que mi terapia va a ser por las puras? Bueno, al menos desde la visión histórica, los miedos que tenemos hoy en día no son miedos exactamente nuevos, sino son variantes a partir de miedos antiguos. Pongamos el caso del libro El miedo en el Perú de Claudia Rosas Lauro, que te espero que el editor lo ponga aquí en la pantalla. Si tú lees esta colección de artículos, te vas a dar cuenta que muchos de los miedos que se describen allí son miedos que parten desde tiempos muy antiguos. Por ejemplo, hoy en día mucho se dice no votes por tal candidato porque te vas a parecer a Venezuela. Bueno, en la independencia te decían no nos independenciamos porque nos vamos a parecer a Haití. En la actualidad se dice, oye, no votes por tal partido porque va a destruir el Perú. Bueno, en el siglo XX se mencionaba al APRA con ese interés. Y si nos retrocedemos más allá, se mencionaba al Partido Civil con ese interés cuando gobernaban los militares. Entonces, los ejemplos ahí pueden abundar. Lo que sí quiero que entiendas es que el miedo se reencaucha con el tiempo. El miedo tiene una suerte de reciclaje temporal. Y en el libro que te mostré del Sacaojos se relata un caso interesante, que durante los años 90 dentro de Villa El Salvador se reportó la idea de que había un ser fantástico llamado el Sacaojos, y que este ser fantástico lo que hacía era iba hacia las escuelas, secuestraba a los niños, les quitaba los ojos y finalmente los abandonaban por allí, y decían que los ojos después eran vendidos en los Estados Unidos a un muy buen precio. Para no hacértela muy largo, porque la verdad sí me gustaría que veas ese libro, se buscó hasta el cansancio una víctima del Sacaojos, pero no se encontró. Pero el miedo era tan difundido que hasta las escuelas tuvieron que suspender clases. Entonces aquí viene la gran pregunta. ¿Qué pasó? Al igual que el Sacaojos en los años 90, que nunca se encontró la víctima, en los años 80, en Huamanga, tampoco se encontró el pistaco, pero todos creían que estaba allí. Bueno, ambas situaciones tienen algo en común. Son años de extrema crisis. En los años 80 está la crisis por Sendero Luminoso, la inflación, y eso conlleva también sus consecuencias como la pobreza, etcétera, etcétera. Y en los años 90 está también la crisis de una forma similar. Sendero Luminoso quizá en sus años ya finales, pero con una inflación aún mayor. Estas circunstancias hacen de que los ciudadanos comiencen a perder la brújula de la razón y comiencen a revivir viejos fantasmas. En el caso de Huamanga, el pistaco aún se mantiene, porque es aún un entorno mucho más de provincia, pero en Lima el pistaco obtuvo otra forma bajo la forma del Sacaojos. Pero amigos, acá hay un detalle interesante. ¿Te acuerdas cuando te dije que el pistaco era un extranjero? Pues el Sacaojos también era extranjero, era un gringo. El pistaco en su primera fase era un español, porque claro, era el español quien te generaba desconfianza en las épocas de la conquista. Pero ahora era un gringo, ¿por qué? Porque bueno, son los años 90, ha finalizado la Guerra Fría y Estados Unidos se alza como el gran ganador del mundo. Y eso incluye también la desconfianza hacia ellos. Tanto el pistaco como el Sacaojos eran extranjeros. Tanto el pistaco como el Sacaojos buscaban algo humano. El primero quería grasa y el segundo quiere los ojos. Y tanto el pistaco como el Sacaojos buscaban un beneficio. En el caso del pistaco se decía que lo vendía para hacer campanas, ya que las campanas con grasa humana sonaban mucho mejor. Y el Sacaojos, bueno, vendía los ojos al extranjero a un perverso mercado norteamericano. Ahora tú dirás, bueno tío Merlín, eso solamente pasa en las zonas de provincia. Pues no, en el libro Los años de Fujimori de el historiador José Raga se relata por ejemplo de que el miedo hacia Abimael Guzmán fue tan fuerte que incluso se le empezaron a atribuir cosas fantásticas, como por ejemplo decían que podía volar, que podía camuflarse, que podía transformarse en animales, etc. Todo esto yo sé que suena muy loco desde nuestra posición de ciudadanos racionales, de ciudadanos firmes, de ciudadanos que aún están en tiempos relativamente de paz, pero quiero que lo pienses con otra mirada. ¿Te acuerdas de los años de la pandemia? Pues en los años de la pandemia se cumple también este escenario de extremo miedo. El extremo miedo ante una situación de riesgo hace que empecemos a abandonar el barco de la razón. Y es que en este contexto, mientras que el presidente Vizcarra decía a todos quédense en su casa, no salgan, no salgan, no salgan porque se van a contagiar, y la gente le daba igual, apareció la historia de una niña que decía de que había tenido una visión de una suerte de humo negro que iba a salir y que iba a eliminar a la gente, y adivina qué, la gente sí se metió a su casa. Y es que el relato de la niña era más convincente, ¿por qué? Porque abogaba a un miedo viejo, el miedo al castigo divino. Por lo que en esta situación podemos entender mejor qué sucedió con los huamanguinos y por qué pensaron que el pistaco había regresado. Estaban sometidos a un
estrés extremo, en el que ya el miedo empezaba a desbordar. El miedo ya no era solamente racionalizable, sino también había que añadirle una situación fantástica o una dimensión fantástica. Esto evidentemente tiene consecuencias muy pero muy trágicas, que es que cuando estás lleno de miedo tomas acciones defensivas que no necesariamente van a ser justas, como por ejemplo la ejecución de este joven comerciante. Ahora, si mal no me falla la memoria, hace no muchos años también ocurrió algo similar, pero en pleno casco de Lima, ya que en un lugar, hasta donde tengo memoria, se intentó atacar a unas personas en una parte de Lima Norte, acusadas supuestamente también de ser pishtacos. Para finalizar, tío Merlín, ¿estas cosas realmente suceden en el Perú? ¿Siguen sucediendo en el Perú? Pues sí, si vas a alguna región, sobre todo regiones que están muy desconectadas de las zonas centrales, ten mucho tacto con lo que vas a hacer. Pues sí, Midsommar puede ser canon, ya que usualmente son muy desconfiados, tienden mucho a observar tus conductas y hay mucho sentimiento de comunidad. Y es que incluso hasta en la ejecución misma hay elementos rituales de análisis. Vamos a tomar el siguiente libro como un ejemplo. Contra Viento y Marea, de Mario Vargas Llosa. Este libro de aquí es un libro de ensayos y tiene un elemento que a mí me encanta comunicar, que es el caso del informe de Uchurajay, en el que lamentablemente fallecieron un grupo de periodistas a causa de un gran malentendido. Estos periodistas fueron ejecutados pensando que eran senderistas, pero en su entierro al parecer le dieron una dimensión extra, ya que fueron enterrados como si fueran una especie de condenados o diablos. Vargas Llosa mismo expone esa parte dentro del libro al mencionar elementos como por ejemplo la forma en que fueron enterrados. Fueron enterrados boca abajo, como se enterraba a los demonios. La situación de las heridas también fue importante, no tenían ojos algunos de ellos, por lo que se cree que esta situación era para que el afectado no pueda posteriormente ubicar al ejecutor, obviamente dentro de un plano mitológico. Y también estaba el hecho de que la ropa al parecer había sido lavada, cosa que también correspondía a otro ritual de purificación. Y es así, amigos, que no es descartable de que en una situación de extrema inseguridad o peligro vuelvan nuevamente estos viejos personajes mitológicos que hacían estragos en las mentes del siglo XVI y que siguen haciendo estragos en las mentes del siglo XXI, porque para eso nos sirve la historia, para conocer la lógica de nuestras acciones y no simplemente andar diciendo por allí de que somos primitivos y ya.